Ok, estoy presentando ya el tema de hoy, que es anestésicos locales y anestesia. ¿Están viendo? Sí se ve. Y ok, chicos, vamos a empezar. Cuando hablamos de anestésicos locales, tenemos que hablar específicamente de lo que es el principio activo de los anestésicos locales, que fue y es la cocaína. La cocaína en el año de 1860 fue extraída por primera vez de las hojas de la coca por Albert Niemann, que es un químico y farmacéutico alemán. Se considera al extracto de las hojas de coca, es decir, la cocaína, como el primer anestésico local que se fue utilizado. En el año de 1884, que fue utilizado a través de una solución oftálmica por Karl Kühler, y en el año de 1898 por una raquianestesia por August Pier. Ya en el siglo XX, es decir, en el 1904, Alfred Heinholm sintetizó lo que se considera el primer anestésico local semisintético, que es la procaína, que es el líder de la familia de los aminoésteres, y fue el primer anestésico local estable en una solución con un amplio margen de seguridad para ser usado. Desde 1943, la lidocaína hasta la levobupivacaína en la actualidad, que fue introducida al mercado en el año de 2005. Cuando nosotros hablamos de los anestésicos locales, hablamos de dos grandes grupos, del grupo de las amidas y del grupo de los ésteres. Siendo el grupo de las amidas las que más se utilizan en la anestesia, y tienen un tiempo de vida media que va desde un tiempo de vida media corto hasta un tiempo de vida media intermedio. Mientras que los anestésicos locales, que son del grupo de los ésteres, ¿no?, tienen un tiempo de acción mucho más largo, a la cabeza de la procaína, y luego tenemos la tetracaína, ¿no? La cloroprocaína como tal no se utiliza actualmente. Los que más se utilizan es la procaína. Entonces tenemos los de acción corta, las amidas en general, y los de acción larga, los ésteres. Dentro de las amidas, los que más utilizamos actualmente en anestesia son la lidocaína, con su efecto de acción muy corto, la ropivacaína de acción intermedia, la levobupivacaína y la bupivacaína, todos ellos de acción intermedia. En este cuadro estamos viendo el tiempo de duración promedio que tienen la lidocaína de 90 a 120 minutos, la ropivacaína de acción intermedia de 150 a 180 minutos, la bupivacaína de 180 a 210 minutos, lo mismo que la levobupivacaína. ¿Cómo actúan los anestésicos locales para hacer su efecto? Para poder entenderlo tenemos que recordar un poco sobre la electrofisiología del nervio periférico. En una membrana celular nerviosa en reposo tiene un potencial eléctrico negativo de membrana que va desde menos 60 a 90 milivoltios. Este se considera como el potencial de membrana de reposo. Cuando se aplica un estímulo, el interior de la célula se hace menos negativo con respecto al exterior, lo cual va a producir un estado de despolarización. Si este estímulo va a alcanzar el potencial umbral crítico, que es de 20 milivoltios, menor que el potencial reposo, se producirá una despolarización completa. Cuando se alcance este umbral crítico, va a comenzar la despolarización rápida, de naturaleza espontánea y no dependiente de la potencia del estímulo que es aplicado. Al concluir la fase de despolarización, comienza inmediatamente la fase de repolarización de la membrana celular. Este periodo de repolarización es muy importante desde el punto de vista electrofisiológico, porque durante esta fase la membrana se encuentra en un estado de refractividad, es decir,
que la célula solo responderá a un estímulo cuya intensidad sea superior al normalmente necesario para producir la despolarización. Una vez que se produce una excitación inicial en una área localizada del nervio, un sistema espontáneo y autoperpetuante va a propagar el impulso a través de toda la longitud de la fibra nerviosa. En las fibras C desmielinizadas, la corriente fluirá desde la región activa despolarizada al segmento polarizado adyacente a una velocidad constante de aproximadamente 1 metro por segundo. Mientras que en las fibras mielinizadas, el impulso va a pasar de un nódulo Rambier a otro y la velocidad de conducción va a ser proporcional al tamaño de la fibra y a las distancias entre nodales. En las fibras tipo A mielinizadas, la velocidad va a ser de 60 a 120 metros por segundo, mientras que en las más pequeñas y escasamente mielinizadas, que son las fibras B, van a ir a una velocidad de 3 a. Estas propiedades electrofisiológicas de la membrana nerviosa van a depender de la concentración de los electrolitos en el citoplasma nervioso y el líquido extracelular. Va a depender de la permeabilidad de la membrana celular a diversos iones, particularmente del sodio y del potasio. La membrana nerviosa deberá mantener una diferencia de voltaje de menos 60 a menos 90 milivoltios al ser impermeable al sodio, siendo la bomba sodio-potasio la que mantiene esta diferencia de potencial a través de la salida constante de sodio desde el interior de la célula. Por otro lado, sabemos que los nervios son mixtos, es decir, contienen tanto fibras mielinizadas como no mielinizadas, que van a corresponder a funciones sensoriales y motoras. La mielina tiene como función aumentar la velocidad de la conducción nerviosa, produciendo una conducción saltatoria por todos los nódulos de Rambier. Todo el nervio está rodeado de un epineuro o vaina, compuesto por tejido conjuntivo y células que se organizan en una segunda vaina que son el perineuro. Estas coberturas neuronales actúan de barreras que influyen sobre la difusión de los anestésicos locales. Es muy importante entender esta estructura anatómica de la fibra nerviosa para entender a qué nivel es de donde se deposita el anestésico local cuando, por ejemplo, hacemos una anestesia local y nosotros en la zona adyacente a donde se va a hacer la limpieza quirúrgica con la sutura, yo deposito el anestésico local. Lo deposito en un tejido por donde discurren las fibras nerviosas. Cuando yo hago un bloqueo plexal, es decir, un bloqueo directo sobre el nervio, es muy importante también definir en qué lugar se deposita el anestésico local para que este haga efecto. Y cuando hacemos un bloqueo troncular, tipo anestesia raquídea o epidural, tenemos que saber en qué nivel estoy depositando el anestésico local para que haya ese bloqueo nervioso. En cada uno de los tipos de bloqueo que estamos hablando, el depósito del anestésico local va a estar ubicado en diferentes lugares. Acá tenemos una fibra nerviosa, como la transmisión del impulso nervioso va a depender de una serie de electrolitos que se mantienen en una gradiente a través básicamente de lo que es la salida y entrada del sodio, la activación de la bomba de sodio-potasio, y los canales también de potasio dependientes de voltaje, todo esto es para perpetuar la conducción nerviosa. Y acá tenemos un esquema más sencillo de lo anteriormente señalado, donde vemos los canales de sodio y cómo se realiza la despolarización a través de la membrana nerviosa. Los anestésicos locales tienen una estructura química y que permite que puedan entrar en estos canales que tienen que ver con la entrada del sodio, bloqueando por ende la transmisión nerviosa. A su vez tienen propiedades farmacológicas que son muy parecidas entre las esteroidosamidas. La gran mayoría de ellos son bases débiles, fácilmente ionizables. Están constituidas por un residuo amido, es decir, tiene un grupo polar hidrofílico,
separado de un grupo aromático, un grupo no polar o hidrofóbico, por una cadena alquílica intermedia. El enlace de esta cadena hace que se dividan en los aminoamidas y en los aminoésteres. Los aminoamidas, la lidocaína, bupivacaína, ropivacaína, lebupivacaína, etidocaína, mepivacaína y prilocaína. Y dentro de los aminoésteres, la procaína, la doctoprocaína y la tetracaína. Los anestésicos locales son agentes que van a bloquear de forma reversible la condición nerviosa. Son bases débiles cuyo peso molecular están entre 220 y 280 Dalton, bloqueando los impulsos, inhibiendo la apertura de los canales de sodio. De esta manera, reducen la corriente entrante y previenen la despolarización. El anestésico local va a enlazar en lugares específicos de los canales de sodio, tanto en su forma ionizada y no ionizada. Acá tenemos los dos grandes grupos, el tipo este y el tipo amida. El tipo amida, lo que son los que más se usan en la actualidad, tienen un menor riesgo de producir alergia. La toxicidad sistémica sí tiene una gran importancia en el caso de los anestésicos locales de este grupo y son más efectivos en el caso de producir anestesia intraoral. Mientras que los ésteres, que ya prácticamente no se utilizan, tienen un mayor riesgo de provocar alergias. Su toxicidad sistémica tiene menor importancia y son menos efectivos en la producción de la anestesia intraoral. Acá tenemos lo que señalamos, la cadena intermedia, un polo hidrofóbico y un polo hidrofílico, ¿no? Y son estas cadenas, la unión a un éster, los que desarrollan los aminoésteres, y una cadena amida, lo que es para el desarrollo de lo que son las anestésicos locales aminoamidas. Ya tenemos nuevamente la fórmula. Con respecto a la farmacocinética, esto va a estar en relación a varios factores. En primer lugar, el tamaño de la molécula. Las moléculas más pequeñas, como la lidocaína, van a tener un periodo de latencia mucho menor a aquellos que tienen una molécula mayor, como son la bupivacaína o la ropivacaína. Con respecto a su liposolubilidad, esta aumenta el tiempo de llegada al nervio, ya que permite una mayor unión a los tejidos que están alrededor, que rodean al axoma. Luego tenemos que también está en relación al pK o el pH, que es la fracción ionizada del anestésico, que siendo la fracción no ionizada la que tiene la capacidad de difundir al nervio. Cuando yo deposito un anestésico local cerca a un tejido, cuando yo quiero hacer un bloqueo para una sutura, por ejemplo, el primer paso del anestésico local hacia el nervio va a ser la dispersión o el movimiento en masa de la solución que se inyecta en el tejido. Esta difusión va a estar determinada por una gradiente de concentración, donde los vasoconstrictores, que son coadyuvantes que se juntan a los anestésicos locales, va a disminuir el pasaje de la droga al torrente circulatorio. Eso sobre todo cuando nosotros utilizamos lidocaína con vasoconstrictor, con epinefrina, logramos que no haya una dispersión del anestésico fuera de la zona donde se coloca, y también con ello evito que se absorba el anestésico local en el torrente circulatorio. Luego tenemos el flujo sanguíneo tisular. Cuando hay cambios en la irrigación sanguínea del tejido y en el pH del tejido donde se deposita la droga cerca al nervio, esto va a hacer que al aumentar el pH, aumente la fracción no ionizada, acelerándose el comienzo de la acción, a sabiendas de que la fracción no ionizada es la fracción que nos da la capacidad de la anestesia local, mientras que las fracciones ionizadas no tienen esa capacidad. Entonces, el pH es muy importante y la irrigación del tejido. ¿Qué cambios alteran el pH? Por ejemplo, las infecciones en los tejidos, ¿no? La infección en un tejido que yo voy a poner un anestésico local o depositar un anestésico local, va a hacer que el pH sea más ácido, y al estar el pH más ácido, las fracciones ionizadas van a ser mayores y por ende no voy a tener un buen efecto del anestésico local. También es muy importante la irrigación sanguínea del tejido.
tejidos que están necrosados, indudablemente que no tienen irrigación, tampoco va a haber una adecuada difusión del anestésico local hacia los nervios, que es el lugar final donde tienen efecto los anestésicos locales para producir la analgesia. Los efectos de modificación del pH. Los anestésicos locales se encuentran en una solución, están en un equilibrio químico entre la forma básica no cargada y la forma catiónica cargada. Así, mientras más bajo sea el pH, existirá una mayor forma ionizada, a sabiendas que la forma ionizada es la forma no activa del anestésico local. Entonces, la forma activa es la no ionizada. Esta es la capaz de atravesar más rápidamente las diferentes barreras fisiológicas, el epineuro, el perineuro, el endoneuro, la mielina y la vaina del Chow, además de todos los tejidos que están alrededor de las fibras nerviosas. Para su uso clínico, los anestésicos locales se comercializan en una solución con pH ácido. Por ejemplo, la lidocaína al 2%, la bupivacaína en el 0.5%, todas se encuentran en preparaciones con preservantes, cuyos pHs oscilan entre 6,4, 6,7 y 5, 5 y 6 respectivamente. Existe una forma de incrementar la fracción no ionizada, es a través de la alcalinización de los anestésicos locales. Eso es mediante la adición de bicarbonato de sodio, con lo cual acortamos el periodo de latencia de los anestésicos locales al aumentar la concentración de las formas no ionizadas, que son capaces de aumentar y atravesar más rápidamente las barreras fisiológicas. Esto, por ejemplo, se hace cuando uno quiere acortar el tiempo de acción de un anestésico local. Agregamos bicarbonato a la solución del anestésico local y por ende la cantidad de fracción no ionizada, la concentración de fracción no ionizada se incrementa. Otro es el efecto de la concentración. La concentración final del anestésico local va a depender también de cómo este anestésico local se diluya en los tejidos que rodean al nervio, de todas las barreras de tejido, ¿no?, que están alrededor del nervio, de la irrigación de la región y del pH y de la temperatura de la región donde yo he depositado el anestésico local. Cuando se deposita un anestésico local, ¿qué es lo que primero vamos a observar? Esto se llama la cronología del bloqueo nervioso. Vamos a observar primero un aumento de la temperatura cutánea, una vasodilatación, porque el anestésico local va a actuar primeramente en el bloqueo de las fibras tipo B. En segundo lugar, va a haber una pérdida de la sensación de temperatura y un alivio del dolor, bloqueo de las fibras A, delta y C. A continuación, va a haber una pérdida de la propiocepción por acción a nivel de las fibras de gamma. En cuarto lugar, una pérdida de la sensación del tacto y la presión a través de las fibras A, beta bloqueadas. Y por último, una pérdida de la motricidad por su acción a nivel de las fibras A alfa. Esta es la cronología que se da cuando administramos un anestésico local. Sin embargo, los anestésicos locales pueden ser absorbidos también por vía sistémica. Y eso va a depender de factores como el número, por ejemplo, de capilares y tamaño de capilares o de vasos sanguíneos alrededor del sitio donde yo he depositado mi anestésico local. Si es un tejido muy irrigado, indudablemente la posibilidad de una absorción sistémica es mucho mayor. Por otro lado, va a depender también del flujo sanguíneo local. Esto tenemos que tener mucho cuidado, sobre todo cuando usamos un anestésico local en lactantes y en niños. Va a depender también del alto coeficiente de partición entre la sangre y el tejido del anestésico local y del agregado de vasoconstrictores. En la sangre, los anestésicos locales, cuando se absorben, se van a encontrar en la forma libre, que es el responsable de la toxicidad sistémica de los anestésicos locales, con una forma unida a eritrocitos y a las proteínas plasmáticas, lo que se constituyen como sistemas amortiguadores
de importancia variable para evitar la toxicidad de los anestésicos locales. Cuando los anestésicos locales se encuentran en plasma, estos se unen principalmente a la albúmina y a la alfa-1 glucoproteína ácida, el AGA. La albúmina tiene muy poca afinidad por los anestésicos locales, pero sí una fuerte capacidad de unión, mientras que la alfa-1 glucoproteína es la principal proteína sérica que está involucrada en la unión de las amidas. Es decir, es el sistema amortiguante más importante debido a su alta afinidad por los anestésicos locales. ¿Cuáles son los efectos colaterales, es decir, las reacciones adversas tras una administración de un anestésico local? Por lo general, estas son muy raras tiene que haber a ciertas condiciones para lo cual se manifiestan signos y síntomas de toxicidad sistémica con anestésico local. Por lo general, estas se van a presentar no en forma inmediata, sino a los 30 e incluso hasta más de una hora, aunque estas son muy raras. La toxicidad local se da sobre todo cuando se utilizan altas concentraciones de anestésico local. Así sabemos que las aminoalmidas, que son las que más usamos, tienen un efecto miotóxico y neurotóxico, pudiendo producir una aeroniditis adhesiva. Con respecto a las reacciones alérgicas propiamente dichas, estas van a estar en relación con los aminoésteres, desde una urticaria hasta un choque anafiláctico. También se ha visto una alergia cruzada con derivados del ácido paraminobenzoico. La meta-hemoglobinemia. Esta también se produce por una sobredosificación de la lidocaína, y este es mucho mayor riesgo de lactantes. También pueden haber producido estas reacciones adversas, defectos mecánicos o defectos en la técnica que uno ha utilizado para realizar el bloqueo. Luego, hablemos de la reabsorción sistémica, desde el lugar donde yo deposité mi anestésico local. Esta absorción podría deberse a varios factores. Primero, a las características del tejido donde yo he inyectado. Estamos hablando acá de la irrigación del tejido, va a depender, en segundo lugar, de la dosis del anestésico local que haya usado, del perfil farmacológico del anestésico local, de la posible adición de vasoconstrictores y las características que tenga el paciente. Cuando hablamos de las características del lugar de inyección, en este caso es muy importante la vascularización del tejido donde yo deposité el anestésico local, de la extensión de la superficie de la absorción del anestésico local y de la composición grasa de los tejidos que están adyacentes a las estructuras nerviosas. La absorción va a ser mucho más rápida en aquellos sitios altamente vascularizados, más rápido también en las zonas cefálicas que en las zonas distales. Es así que, si hacemos un orden de mayor a menor, cuáles son las zonas donde más rápidamente se absorbe un anestésico local, a la cabeza sería el cuero cabelludo. En segundo lugar, la mucosa oral, anestesia orofaringia. El bloqueo intercostal, por los múltiples lugares que se bloquean, en múltiples sitios. El bloqueo del presobraquial. La anestesia epidural. El bloqueo ilioinguinal femoral. Y el bloqueo ciático. Otro factor que va a depender en forma directa para una mayor absorción del anestésico local es la característica que tenga este anestésico local. Así, los anestésicos locales, cuando se depositan, causan vasodilatación, aumentando el flujo sanguíneo local y facilitan la absorción sistémica. Sin embargo, la ropivacaína y la levobupivacaína tiene un efecto vasoconstrictor intrínseco, es decir, propio del mismo anestésico local. Cuando nosotros administramos adrenalina o pinefrina a un anestésico local, se opone a este efecto vasodilatador del anestésico local, disminuyendo la resolución sistémica, reduciendo la concentración plasmática máxima del anestésico local. Así es muy importante
cuando nosotros no administramos un vasoconstrictor, pensar en la dosis que yo voy a utilizar del anestésico local, porque sabemos que una parte de ella va a ser absorbida por ese efecto vasodilatador propio que tiene el anestésico local. La característica del paciente, eso también es fundamental, porque la reabsorción desde el sitio donde se deposita el anestésico local va a variar con respecto a la edad. Y también va a variar de acuerdo al estado de mayor gasto cardíaco que tenga el paciente. Así, en pacientes de mayor gasto cardíaco, como embarazadas, pacientes con insuficiencia renal crónica, van a tener un mayor aumento de su reabsorción sistémica si lo comparamos con pacientes que no tienen estas características. Todos los anestésicos locales se van a distribuir rápidamente en todo el organismo. Y esta concentración va a depender del grado de absorción en función al grado de vascularización, a la combinación del alto flujo sanguíneo, al gradiente de concentración entre los tejidos que va a favorecer la distribución hacia el cerebro, hacia el corazón, hacia los pulmones, hacia el hígado, los riñones. Tiene el músculo el principal tejido reservorio del anestésico local. Los pulmones son el primer filtro durante el paso del anestésico local en la circulación sistémica, antes de su paso al sistema cerebral. Y otro señala que el paso cerebral no solamente va a estar relacionado a su fracción libre, sino que también va a estar relacionado al flujo sanguíneo cerebral del paciente. Entonces, si hablamos de toxicidad de los anestésicos locales, podemos decir que rara vez hay reacciones adversas, gracias a Dios. Y las toxicidades generalmente se deben a sobredosis e inyecciones directas en los vasos sanguíneos. También va a estar relacionado a la potencia del anestésico local que se haya usado. Y los síntomas, por lo general, van a incluir signos y síntomas de depresión del sistema nervioso central y del aparato cardiovascular. ¿Cómo se eliminan los anestésicos locales? En el caso de los ésteres, se hidrolizan en el plasma por los eritrocitos y por el hígado, por esterasas inespecíficas o pseudocolinesterasas. Los pacientes que tienen déficit de la pseudocolinesterasa, por ejemplo, corren el riesgo de desarrollar reacciones tóxicas, especialmente con la tetracaína, que es particularmente tóxico. En el caso de las amidas, que son los anestésicos locales que más utilizamos, el metabolismo es exclusivamente hepático por el sistema del citocromo P450 a nivel de los microsomas hepáticos. La lidocaína es metabolizada así por la isoenzima CYP1A2, CYP3A4 del citocromo P450. Mientras que la bupivacaína es metabolizada principalmente con la CYP3A4. La ropivacaína se metaboliza por la CYP1A2 y por la CYP3A4. Los metabolitos de la lidocaína, el monoetilglicina y el silidida de glicina, son activos y son tóxicos que sí se acumulan. La neurotoxicidad de estas moléculas se pueden sumar, lo que puede presentarse en signos como convulsión. Mientras que los metabolitos de la bupivacaína tienen solo un 12.5% de toxicidad de la bupivacaína. Igual ocurre con los metabolitos de la ropivacaína. Sabemos que es muy importante saber que estos sistemas enzimáticos del citocromo P450 se encuentran inmaduros desde el nacimiento hasta la tercera semana, lo cual debe tenerse en consideración cuando administramos anestésicos como la bupivacaína y la ropivacaína en menores de 1 año de edad. ¿Cómo se eliminan los anestésicos locales? Los ésteres se eliminan en la orina después de su conjugación y otras reacciones metabólicas, mientras que las aminoamidas se van a eliminar sin cambios por el riñón
en una cantidad muy pequeña, menos del 5%. La insuficiencia renal va a disminuir la tasa de eliminación de los metabolitos. Se recomienda, por ende, en pacientes que tengan esta patología, reducir la dosis en un 10 al 20%, según el grado de insuficiencia renal que el paciente tenga. Con respecto al paso transplacentario de los anestésicos locales, todos los anestésicos locales se utilizan en obstetricia. Sabemos que los ésteres, por ejemplo, tienen una rápida hidrólisis plasmática que van a limitar su paso transplacentario. Su metabolito carece de efecto en el feto. Pero en el caso de los aminos amidas, que son los que más utilizamos, estos pasan rápidamente en la barrera transplacentaria porque se encuentran la mayor parte en su forma no ionizada. El paso transplacentario de la lidocaína va a ser superior al de la bupivacaína, lo que aumenta en casos de acidosis fetal. ¿Cómo actúan los anestésicos locales? ¿Cómo es la toxicidad de los mismos? A nivel del sistema nervioso central, van a cruzar rápidamente la barrera hematoencefálica debido a su liposolubilidad. Como todos los bloqueadores de los canales de sodio, son anticonvulsivantes a baja concentración. Sin embargo, cuando aumenta la concentración plasmática, se convierten en proconvulsivantes. Por eso la lidocaína a concentraciones plasmáticas por debajo de 5 microgramos por mililitro tiene una propiedad anticonvulsivante. Sin embargo, a concentraciones plasmáticas por encima de 7 a 10 microgramos por mililitro es proconvulsivante. Si relacionamos la proporción de la toxicidad neurológica, la bupivacaína tiene 4 veces la toxicidad, luego tenemos la ropivacaína 3 veces y la lidocaína una sola vez, que corresponde a la relación de la potencia aproximada si comparamos estos 3 anestésicos locales. Sin embargo, el umbral convulsivo de cada uno de ellos va a estar relacionado directamente con el poder anestésico intrínseco que tiene el producto. Nosotros sabemos que los efectos de los anestésicos locales en el sistema nervioso central entonces son bifásicos. Inicialmente va a haber un bloqueo selectivo de los haces inhibitorios de la corteza cerebral por los anestésicos locales, promoviendo la actividad excitatoria. En esta etapa se presentan los primeros signos de toxicidad neurológica, que son subjetivos o pueden ser objetivos. Las convulsiones ocurren cuando la concentración plasmática aumenta aún más. La hipercapnia y la acidosis va a potenciar los efectos cerebrales de los anestésicos locales. En una etapa final, las concentraciones plasmáticas más altas, va a haber tanto un bloqueo excitatorio como inhibitorio, que conduce a una depresión global del sistema nervioso central. Va a aparecer una depresión cardiorrespiratoria e incluso la muerte. Esto se comienza a apreciar a concentraciones mayores de 15 a 20 microgramos por mililitro en sangre. A nivel cardiovascular, los anestésicos locales van a bloquear fuertemente los canales del sodio al inhibir su apertura. Tienen un efecto antiarrítmico, por eso que la lidocaína se considera como un antiarrítmico de clase 1B. La condición auricular y ventricular va a depender de los canales de sodio, mientras que la conducción nodal es exclusivamente relacionada con los canales de calcio, los cuales se bloquean solo a concentraciones muy altas. En el caso de la bupivacaína, esta actúa más fácilmente en el bloqueo de los canales de calcio que los otros anestésicos locales. Algunos anestésicos locales van a provocar una desaceleración de la conducción intraventricular. Esto, si comparamos los anestésicos locales, la destrobupivacaína tendría mucho mayor acción que la bupivacaína, esta que la levo, esta a su vez de la ropivacaína. Si comparamos estos anestésicos locales con respecto al bloqueo de la conducción intraventricular. Mientras que la lidocaína y la mepivacaína no van a inducir estos bloqueos, no van a producir estos trastornos.
cardíacos. Con respecto a la acción sobre los canales de potasio, estos se van a producir a concentraciones plasmáticas más elevadas, que van a perpetuar los trastornos del ritmo ventricular, dificultando su tratamiento. Van a producir depresión de la contractibilidad del miocardio a concentraciones 2 veces más altas. Y sobre el vaso, a nivel vasovascular, vamos a ver que esto va a variar de acuerdo a la molécula, su concentración y al órgano diana. A concentraciones bajas se va a observar vasoconstricción, pero a concentraciones muy altas se va a producir vasodilatación. ¿Cómo manejamos la toxicidad frente de un anestésico local? Sabemos que es un accidente por lo general infrecuente, pero potencialmente grave, siendo la forma libre del anestésico local el responsable de esta toxicidad sistémica. Se manifiesta por la aparición temprana de signos neurológicos o cardíacos, o la asociación de los dos, que es muy rara. Se va a expresar primariamente por signos neurológicos, y en el caso de la bupivacaína, la toxicidad cardíaca incluso puede preceder a la toxicidad neurológica. A nivel del sistema nervioso central, podemos tener signos subjetivos de alarma como son el entumecimiento de los labios, hormigueo de las extremidades, dolor de cabeza, sabor metálico en la boca, malestar general con ansiedad, mareos, aturdimiento, vértigo, logorrea, alucinaciones visuales o auditivas, zumbido de oídos, trastornos de la acomodación visual, que a su vez pueden llegar posteriormente a contracciones musculares, es decir, a convulsiones, a un estado de inconsciencia, convulsiones generalizadas, falla respiratoria, toxicidad cardiovascular y parada cardíaca y muerte si este no se atiende rápidamente. A alta concentración entonces aparecen las convulsiones, incluso un coma con depresión cardiorrespiratoria en la etapa final. La toxicidad cardíaca puede preceder, en el caso de la bupivacaína, incluso a la toxicidad neurológica. El cuadro clínico clásico asociado es una bradicardia, a veces extremo, con un ensanchamiento de QRS y un aumento de PR en el EKG. Este cuadro se va a complicar con una taquicardia ventricular, una taquicardia helicoidal o incluso una fibrilación ventricular y la asistolia. ¿Cómo prevenimos entonces nosotros esta toxicidad por anestésico local? Primero, reduciendo dosis y volúmenes del anestésico local, corrigiendo todos los factores que agravan la toxicidad. Se recomienda por ello que durante un bloqueo con anestésico local se debe administrar oxígeno al paciente, y la inyección del anestésico local debe ser lenta y fraccionada. En el caso de toxicidad sistémica, las medidas de reanimación se deben aplicar de manera inmediata. Las convulsiones se deben tratar con benzodiazepinas o tiopental. Se debe administrar oxígeno al paciente y proteger las vías aéreas superiores, que incluye esto la intubación orotraqueal en el paciente si él lo requiere. En el caso de la parada cardiorrespiratoria, la adrenalina se debe usar en dosis de 5 a 10 microgramos por kilo y se deben de evitar dosis más altas, ya que esto va a promover al bloqueo fásico cardíaco y la aparición de una taquicardia o fibrilación ventricular. La Sociedad Americana de Anestesia recomienda la administración de una solución lipídica intravenosa cuando se tiene una intoxicación con anestésico local. El medicamento se llama Intralipid o Medialipid. Es una solución lipídica al 20% y se recomienda administrar en un primer momento una dosis de bolo de 3 mililitros por kilo si se trata del Intralipid, y si se trata de Medialipid se recomienda administrar de 6 a 9 ml por kilo de Medialipid. Estas soluciones, tanto la Medialipid como la Intralipid, que son soluciones lipídicas, han demostrado su eficacia para el manejo de una intoxicación con anestésico local, sea con bupivacaína o sea con ropivacaína.
Sin embargo, no ha demostrado ser eficaz en la intoxicación con levobupivacaína. Estos pacientes deben entrar a una unidad de shock trauma y deben tener un monitoreo de sus funciones biológicas y electrocardiográficas por 6 horas, y junto con la corrección de la acidosis y de la hipoxia de nuestros pacientes. Y acá tenemos concentraciones que se utilizan de anestésico local para anestesia caudal, que es un tipo de bloqueo que se utiliza mucho en niños menores de 2-3 años. Anestesia epidural, que utilizamos ya tanto en niños como en adultos, y la anestesia raquídea. Y para lo que son bloqueos periféricos. Nosotros estos temas, tanto de anestesia epidural como raquianestesia, los vamos a desarrollar cada uno en clases diferentes. Entonces, la clase del día de hoy, el tema de hoy, no sé si me estarán escuchando, a ver. Sí, se escucha, doctora. Ok. Sí, doctora. El tema de hoy, así básicamente lo que es anestésico locales. Los anestésicos locales los utilizamos nosotros a diario. Cuando ustedes van a las unidades de emergencia, un paciente que lo tienen que suturar, una herida en brazo, en mano, cuero cabelludo, etcétera, ¿no? Y también se utiliza en el quirófano a través de bloqueos tronculares, bloqueos plexares. Entonces, como ustedes ven, es un medicamento que, si bien me permite a nosotros realizar esos procedimientos a través de hacer un bloqueo nervioso, periférico o troncular, también hay que saber la dosis a utilizar. Hay que saber usar, si vamos a agregarle con un vasoconstrictor o vamos a usarlo sin un vasoconstrictor. Vamos a saber también de que si vamos a depositarlo en un tejido que está necrosado, ¿qué efecto va a tener? Si lo vamos a usar en un tejido que está infectado, ¿qué efecto va a tener? Porque para que este agente anestésico actúe, hay ciertas características que tiene el mismo, que hace que en un tejido sea más tóxico que en otro tejido. En resumen, si yo voy a depositar, por ejemplo, un anestésico local con un vasoconstrictor, no lo voy a usar en regiones que están distales, donde hay poca irrigación, porque al haber poca irrigación, va a hacer mayor vasoconstricción y me va a necrosar el tejido. Esto es muy importante cuando se va a hacer sutura, por ejemplo, de dedos, o se va a hacer sutura, por ejemplo, de cuero cabelludo, de oreja, disculpen ustedes, del pabellón auricular, o del tabique nasal, o del septum, de zonas distales de la nariz. En esta zona se recomienda no usar vasoconstrictor porque son tejidos que tienen poca irrigación, y al tener poca irrigación, a nosotros administrar con adrenalina en la anestésico local, vamos a podríamos producir necrosis en nuestros tejidos. Cuando yo uso un vasoconstrictor en tejidos que están altamente irrigados, como el cuero cabelludo, por ejemplo. Porque al estar altamente irrigados, la posibilidad de que se absorba es mayor cuando se usa el anestésico local sin vasoconstrictor. ¿Ok? Entonces, el cuero cabelludo sí se aconseja para una sutura
administrar un anestésico local con vasoconstrictor. Con respecto al tejido necrosado, un tejido necrosado es un tejido hipoperfundido. De ser hipoperfundido, tú no requieres un vasoconstrictor en este tejido porque la circulación es tan pobre que no vas a requerir que lo agregues al anestésico local de vasoconstrictor. Por ende, en un tejido necrosado, un anestésico local es suficiente depositarlo para hacer una limpieza o debilización. Si es un tejido infectado, sabemos que el pH de este tejido va a ser ácido y por ende se recomienda en este tipo de tejidos que están infectados no depositar directamente el anestésico local en el mismo tejido, sino en la zona periadyacente, porque el pH ácido del tejido va a hacer que la fracción ionizada se incremente y por ende no hay efecto del anestésico local. Y eso ocurre, por ejemplo, cuando el dentista quiere hacer una curación a un diente que esté infectado y le deposita un anestésico local. Por lo general, el paciente no va a sentir que el anestésico local le ha hecho efecto. Va a sentir dolor porque el pH del tejido hace que la fracción ionizada se aumente, siendo la fracción ionizada la que no es la que queremos, sino lo que queremos es fracciones no ionizadas, que es la que hacen el bloqueo a nivel de la fibra nerviosa. Las dosis del anestésico local para estas situaciones que estamos hablando de bloqueos para suturas a nivel cuero cabelludo, dedos, manos, piel, brazos, heridas cortantes, el volumen del anestésico local no debe ser más del tamaño de la zona. Es decir, si yo tengo por suturar 2 o 3 centímetros, yo no debo administrar más de 4 cc del anestésico local, al 2%. La lidocaína, acuérdense, viene con una lidocaína al 2%, ¿no?, en la presentación, 20 cc es la ampolla. Entonces, si mi zona a bloquear es de 2 a 3 centímetros, yo debo usar como máximo 4 centímetros del anestésico local para bloqueo. Son dosis muy bajas, como verán ustedes, ¿no?, pero son las suficientes para poder tener un bloqueo de calidad y evitar que pueda producirse una intoxicación con anestésico local. Preguntas sobre el tema de intoxicación con anestésicos locales, del tema que hemos hablado el día de hoy. Doctora, en caso de pacientes intoxicados, ya sea por alcohol o algún tipo de droga, ¿qué consideraciones deberíamos tener para la aplicación de los anestésicos locales o no se aplicaría? Ok. El problema de aplicar un anestésico local en un paciente que ya tiene una función neurológica deteriorada por la intoxicación alcohólica, ¿no?, el problema está en saber detectar signos precoces en este tipo de pacientes de que se pueda presentar una intoxicación. Porque los primeros síntomas de una intoxicación con anestésico local son síntomas neurológicos. El paciente se siente como mareado, aturdido, medio borrachito. Y si es un paciente que ya vino tomando, está alcoholizado, se pasó de manos y vino borrachito, se cortó, ¿verdad?, y le haces la sutura, tú no vas a poder identificar en este paciente, si es que no has hecho una evaluación clínica previa óptima, no vas a poder identificar si el paciente está presentando en ese momento un efecto adverso al anestésico local. Ese es el gran riesgo de cuando se quiere suturar a un paciente mareado, ¿no? Por lo general, lo que se recomienda es que si tienes un paciente que está bajo estado alcohólico y tiene que ser suturado, ¿no?, porque tiene una herida cortante y tanta cosa, lo que se recomienda siempre es, en primer lugar, hacer una compresión en la zona donde está sangrando y esperar lo que más se pueda. Si tú ya deteniste el sangrado, ¿no?, si el sangrado ya fue coectado porque le pusiste una venda, una gasa compresiva en la zona, ¿no?, esperar a que pase lo más que se puede el efecto del alcohol para tú poder hacer el procedimiento de la sutura.
en la zona donde está el corte, donde está la contusión, ¿no? Por esta razón, ¿no? Para que tú puedas identificar, en caso de que pueda haber una absorción sistémica anestésico local, puedes identificar los signos. Si no, no te vas a dar cuenta tú que estás frente a una absorción de anestésico local, ¿no? Ese es el gran problema en pacientes que están bajo estado alcohólico, ¿no? Que llegan muy frecuentemente a las emergencias de las clínicas, de los hospitales, ¿no? En todo el tiempo, yo he visto, la gran mayoría de los casos que yo he visto de intoxicación con anestésicos locales no han sido, gracias a Dios, en los tópicos de emergencia, ¿no? La gran mayoría de las intoxicaciones con anestésicos locales que yo he visto han sido en quirófano, cuando se depositan grandes volúmenes de anestésico local en zonas donde no se debe poner esos grandes volúmenes. Eso sí, he visto en quirófano, pero en emergencia como tal, son las dosis tan pequeñas que se utilizan que es muy raro que se absorban de forma sistémica, a menos que la persona que ha depositado el anestésico local no ha tenido el cuidado de al momento de depositarlo, tener el cuidado de absorber antes de inyectar, ¿no? Porque tú absorbes y lo pones directamente en un vaso, ¿no? Pero como le digo, como los volúmenes que se utilizan son muy pequeños, es muy raro que se aprecie una intoxicación local en esta zona, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Ahora, si yo observo que mi paciente le estoy haciendo una sutura, le he puesto el bloqueo con anestésico local y el paciente se me empieza a desvanecer, ¿no? Se me cae, se me desmaya, ¿no? Yo debo pensar ahí dos cosas. Uno, o que el paciente está haciendo una reacción vagal al dolor tras la inyección, o dos, que el paciente puede estar haciendo una reacción alérgica. Entonces, tengo que, en cualquiera de las situaciones, siempre hacer las maniobras de reanimación. Echar al paciente, tomar funciones vitales, oxigenar al paciente, ¿no? Para restablecer lo más pronto posible sus funciones vitales. Tomar la presión, ver si la presión se ha bajado, ver si está taquicárdico, ver si está bradicárdico, ¿no? Por eso, cuando se habla de este tipo de reacciones frente a una inyección, en este caso a un anestésico local, tenemos que pensar, además de una reacción vagal, una reacción por intoxicación por anestésico, ¿no? Que el manejo, si bien corresponde al manejo de una reanimación, una vez confirmado que el paciente ha tenido una absorción sistémica de anestésico local, el manejo indudablemente es la administración de un intralíquida por vía intravenosa. ¿Preguntas? A ver, si no hubiera más preguntas, chicos, acuérdense que mañana es el examen a las 8 de la noche de prácticas. Ya le mandé al delegado la hora, va a ser a las 8 de la noche. Los temas ya son de las clases de monitoreo 1 o 2, la clase de centro quirúrgico y la clase de vía aérea 2. Son las 4 clases que entran al examen, más 2 casos clínicos. Los casos clínicos básicamente son de las clases que hemos hecho, ¿ok? Muy buenas. 25. Ya les vamos a dar 30 minutos. Ok, chicos, nos vemos entonces. Hasta luego. Doctorita, disculpe. Dime. Doctorita, disculpe, tuve problemas con mi conexión e ingresé un poco tarde. Ya que sí me dijo tu compañero. Ok, sí. Muchas gracias, doctorita. Buenas tardes. Disculpe, ¿podría considerarme en la asistencia? Ingresé un poco tarde por la conectividad. Jurado y López. Ya, ok. Ok, gracias. Hasta luego. Bueno. Gracias, doctora. Hasta luego.